Hechos 14 In Acts 14, nos dice de Iconio, tell us about Iconium, la primera ciudad the first city que Pablo y Bernabé that Paul and Barnabas predicaron. preached at. Hechos 14:2. Acts 14:2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and made their minds evil affected against the brethren. Esta gente que seguía These people that followed la ley the law que Dios dio a Moisés, that God gave to Moses o también es referida is also referred la ley de Moisés, the law of Moses, odiaban el evangelio, hated the gospel. porque el evangelio Because the gospel predicaba preached que éramos libres that we were free de la ley. of the law. Muchos convertidos Many converts de la provincia de Gálatas in the province of Galatia eran judíos de nacimiento were Jewish by birth, y se sentían and they were feeling la presión the pressure de la familia from the family y la sociedad and society para continuar to continue la ley del Antiguo the Testamento. law of the Old Testament. Con el tiempo, Over time, los cristianos the Christians, empezaron a tejer they started to weave aspectos certain aspects del Antiguo Testamento, of the Old Testament que es en la ley, that is in the law con el Nuevo Testamento, with the New Testament, que es la fe. which is faith. Muchas iglesias Many churches fueron movidas hacia atrás were moving backwards a la ley into the law en vez de instead of avanzar en la fe. going forward in faith. En la respuesta de esto, The response to this, bajo la unción del Espíritu Santo, under the anointing of the Holy Ghost, Pablo escribe Paul writes a los cristianos de Gálatas, to the Christians in Galatia, Gálatas 1:6. Galatians 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. La Biblia continúa explicándonos este problema The Bible continues to explain this issue de unir el concepto of mixing the concept de seguir la ley de Moisés of following the law of Moses y el evangelio and the gospel de que Jesús that Jesus fue dado en ese tiempo. was given at the same time. Gálatas 2:16. Galatians 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Y en el versículo 18 continúa. And verse 18 continues. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me algo. For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. La ley fue dada a Israel The law was given to Israel por un tiempo for a period of time en el Antiguo Testamento. in the Old Testament. Pero de acuerdo a Mateo 26:28, But according to Matthew 26:28, en Jesús in Jesus, tenemos algo mejor, we have something better, un Nuevo Testamento. a New Testament. De tratar de regresar Attempting to return o de unir or to mix la ley the law con los evangelios, with the gospel, las iglesias the churches regresaban. will return backwards. Él estaba diciendo They were telling them que no regresen para atrás, to not go back, que no regresen a la ley to not go back to the law por una buena razón. for a good reason. Gálatas 3:10. Galatians 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. Si uno viviere bajo la ley, If one were to live under the law, en otras palabras, in other words, tener to have o ganar or to gain la salvación salvation bajo la ley, under the law, uno debe mantenerse one must keep al 100% perfecto, 100% perfectly, nunca fallar, never failing, nunca pecar. never sinning. Literalmente esto es imposible Literally, this is impossible para un humano hacerlo. for human to do. Aún un hombre justo peca. Even a just man sins. Todos fallamos, We all fail. todos batallamos We all struggle en maneras in diferentes. different ways. Si uno quiere If one wants o trata or is attempting de vivir bajo la ley, to live under the law, antes que tú empieces, before you even begin, tú debes saber you will know que ya tú fallas. that you already failed. Porque todos Because everyone, somos imperfectos, we're imperfectos pecadores. imperfectly sinners. Por eso, That is why vivir bajo la fe living under faith, es más grande it is bigger de vivir bajo la ley. to live under the law. Gálatas 3:2. Galatians 3:2. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? This only would I learn of you. Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? En fe en Jesús, By faith in Jesus, tú puedes recibir you can receive el don del Espíritu Santo. the gift of the Holy Ghost. Pero eso vamos a hablar más We will focus on that la siguiente semana. the following week. Gálatas 3:5. Galatians 3:5.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hear therefore that ministereth to you by the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith? El poder de Dios The power of God, o los milagros or the miracles, solo son dados are only given por la fe en Jesús. by faith in Jesus. Gálatas 3:8. Galatians 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, And the scripture, foreseeing that God would justify the heathens through faith. somos justificados We are justified por fe en Jesús. by faith in Jesus. Gálatas 3:26 y 27. Galatians 3:26 and 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you have been baptized in Christ, have put on Christ. Por fe en Jesús, By faith in Jesus, nos vestimos de Jesús we put on Jesus, por el bautismo but through baptism en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y llegamos a ser And we become hijos de Dios. children of God. Misericordia, Mercy, perdón, forgiveness, salvación, salvation, nueva vida, new life, poder power, y una relación verdadera and a real relationship con Dios with God. es todo dado It's all given por fe en Jesús. by faith in Jesus. Una de las cosas grandes del libro de Gálatas, One of the greatest things of the book of Galatians, que es un ejemplo perfecto that is a perfect example de tomar toda la escritura, of taking all the scripture todo el contexto or the context en consideración into consideration antes de formar before forming una doctrina. a doctrine. Solamente usando los versículos que acabamos de leer, Just reading the verses that we've read today, podemos ver we could see que el Antiguo y el Nuevo Testamento that the Old and New Testament no son parejos, are at odds, o la ley de Moisés or that the law of Moses, es enemigo it's the enemy de fe en Jesús. of faith in Jesus. Pero una vez más, But once again, esto es this is why Porque necesitamos leer we need to read todo el contexto all the context y tomar todo en consideración, and take everything in consideration. toda la Biblia en consideración. Take the whole Bible in consideration. Gálatas 3:21. Galatians 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Is the law then against the promises of God? God forbid, for if there had been a law given which could have given life, very righteousness should have been by the law. El Antiguo y el Nuevo Testamento The Old and the New Testament vinieron del mismo Dios. came from the same God. Dios dio la ley a Moisés. God gave the law to Moses, Y este mismo Dios and the same God nos llama calls us de vivir en fe. to live by faith Ahora, now. el Evangelio de Jesús The gospel of Jesus no es oposición de la ley. isn't opposed to the law, Por eso Jesús mismo dijo which is why Jesus himself said, en Mateo 5:17, Matthew 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. think not that I have come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Jesús llenó y cumplió And Jesus fulfilled and esta ley, completed the law, dando su vida giving his life en la cruz. at the cross. Juan 19:30. John 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. La necesidad The need y el mandato or the command de seguir la ley to follow the law fue dada por Dios was given by God,
y llenado and fulfilled por Dios, by God, manifestado en carne, manifesting in the flesh, Jesucristo. Jesus Christ. Gálatas 3, 24 y 25. Galatians 3:24 and 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us in unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Vamos a la escuela por un tiempo. We go to school for a period of time. Aprendemos varias lecciones We learn different lessons y varias maneras de disciplinas and various forms of disciplines para prepararnos to prepare ourselves para una vida después de la escuela. for life after school. Eso es lo que la ley hizo con nosotros. This is what the law did with us. Era un maestro. It was a teacher. Nos enseñó grandes lecciones It taught us great lessons para ayudarnos a caminar por fe. that we can use to walk by faith. Por eso el Antiguo Testamento, That is why the Old Testament el día de hoy, today todavía es is válido. still valid. Está rico en lecciones It is rich with lessons para una nueva vida for a new life que hemos recibido that we have received por fe en Jesús. by faith in Jesus. Especialmente enseñando a la humanidad Especially teaching mankind de sus propios pecados of its own sinfulness y de sus propios inconsistencias. and its consistencies. Mientras enseñamos a la humanidad While we also teach the humankind que hay una sola esperanza that there's only one hope, y es el sacrificio. and it is the sacrifice. Toda la ley All the law trabaja junto works together para causarnos, to cause us para nosotros poder ver to see el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, the Lamb of God which taketh away the sin of the world, el Señor Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Dios les bendiga. God bless you.